régimen de Israel sigue tensando las cuerdas y cruzando líneas rojas en la región de Asia Occidental. En Beirut, Líbano, fue asesinado el jefe adjunto del buró político de la resistencia de Hamas, Saleh al-Aruri, tras un ataque a un edificio con un dron suicida. Para las autoridades libanesas y dirigencia del movimiento de la resistencia palestina, este nuevo crimen de la entidad sionista busca arrastrar al Líbano a una nueva fase de confrontación con Tel Aviv. ¿Cuál será la respuesta y la represalia que el eje de la resistencia, Hezbollah, opinará por esto? ¿Qué nuevas luces de alarma se ciernen sobre Asia Occidental con todos estos crímenes a la par del genocidio contra Gaza? Lo analizamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dari Pérez Díaz y así iniciamos. La agresión israelí traspasó las fronteras palestinas y alcanzó la capital libanesa. El ejército israelí bombardeó el martes 2 de enero la oficina del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamas en el barrio Dahiyeh, en el sur de Beirut. El ataque con aviones no tripulados asesinó al vicepresidente del buró político de Hamas, Saleh al-Aruri, junto con otros altos miembros del movimiento. El líder de Hamas tildó el ataque de un acto de terrorismo cobarde y responsabilizó al régimen de Tel Aviv de toda consecuencia. الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد الشيخ صالح العروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا ويتحمل مسؤولية تداعياته. El gobierno libanés condenó el ataque como un nuevo crimen israelí que busca arrastrar al Líbano a la guerra. En esta misma línea, el líder de Hezbollah libanés tildó el asesinato de un crimen peligroso que no quedará sin respuesta o castigo. Seyed Hassan Nasrallah advirtió además contra los planes israelíes de ampliar la guerra al Líbano y aseguró que defenderá con uñas y dientes su país. بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني. El terrorismo israelí fue condenado por varios países de la región. Esta medida, que el ejecutivo del premier israelí Benjamin Netanyahu no ha asumido, ha aumentado las inquietudes mundiales sobre la expansión de la guerra en la región de Asia Occidental. Obviously, the developments are extremely worrying. And I think this just really highlights what the Secretary General had just said about the dangers of the spillover of this conflict in the wider region. El riesgo de que se vuelva a producir lo que ocurrió en el 2006, es decir, una guerra abierta, es un riesgo, por desgracia, no despreciable. Y lo que ocurrió ayer con la muerte de uno de los dirigentes de Hamas, pues es un factor más que puede empujar a que el conflicto escale. En la ocupada Cisjordania, de donde al-Aruri era oriundo, miles de personas salieron a las calles para asegurar que seguirán los pasos de su mártir hasta la liberación de Palestina. Entre tanto, en Beirut, miles de personas asistieron al funeral de al-Aruri pidiendo venganza contra Israel. La ceremonia, a la que acudieron varias figuras de Hamas y Hezbollah, mostró que la resistencia sigue más unida. al-Aruri también era uno de los negociadores clave de Hamas en Qatar. Su muerte ahora dificulta cualquier negociación sobre nuevos canjes de prisioneros y las perspectivas de un alto el fuego en la Franja de Gaza después de 3 meses de una guerra genocida israelí que ha matado al menos a 22.500 palestinos. Eran entonces las impresiones, las reacciones, el escenario a esta hora en Asia Occidental. Ya vamos a analizar las incidencias. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Presentamos rápidamente a nuestros expertos.
Hoy con nosotros Nicola Hadwa, analista internacional, profesor de Economía Política desde Valparaíso, en Chile. Y también nos va a acompañar en el análisis Abu Faisal Sergio Tapia, director fundador del diario Palestina Liberation, escritor sobre asuntos de Palestina y Asia Occidental desde Medellín, Colombia. Ya están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Nicola, gusto que nos acompañes hoy. ¿Qué tal? Gusto saludarte, Dani. Bueno, como siempre, un agrado estar con ustedes y contigo compartir este programa. Por supuesto que sí. Igual recibirte acá en la edición y más de estos temas tan vitales para la región. Y Abu Faisal, te saludo también con gusto hoy desde Medellín. ¿Cómo estás? Es un gran honor estar, Dani, con vos y con Nicola, realmente que es un referente histórico de la lucha y de la causa palestina para nosotros en América Latina. Gracias también por acompañarnos y recibirnos. Yo inicio contigo, Nicola, 2 puntos centrales en este ataque. Vamos directo. A ver, han pasado la línea roja, en este caso de la ciudad capital, de Beirut, y el asesinato de Al-Aruri, ¿no?, quien además de ser el vicepresidente del Buró Político de Hamas, era parte de las negociaciones en Qatar para un alto el fuego en la Franja de Gaza. ¿Está incitando la entidad sionista, Nicola, a Hezbollah y al eje de la resistencia para abrir ya frontalmente el conflicto bélico? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo bien. Saludar a Faisal porque, bueno, había olvidado saludarlo. Acá hay una situación que es muy peligrosa, Dani. Primero, este atentado, si te das cuenta, Estados Unidos ha guardado bastante silencio al respecto. No cabe duda que están coordinados, porque curiosamente matan justamente a la persona que está en las negociaciones en Qatar. El mensaje es más que claro. Por otra parte, no está desconexo del lugar donde lo hacen. Lo hacen en Beirut, en Dahia, donde está el centro más fuerte de Hezbollah, y además asesinan a una persona alto dignatario de Hamas. O sea, lo que decimos nosotros es matar 2 pájaros de un tiro, como decimos aquí en América Latina. Pero no lo desconecto, Dani, del atentado al comandante iraní que asesinan en Siria, y además a este atentado que hace el Estados Unidos e Israel en Irán, y que costó la vida a muchas personas en un momento bastante claro, cuando es justamente la peregrinación que hace la gente a la tumba del líder asesinado también, Qasem Soleimani. Todo esto huele, Dani, a que Estados Unidos utiliza su portaaviones militar, que es el Estado sionista, para una aventura en el cual ingrese y obliguen a Siria a entrar en la guerra, obliguen a Irán a entrar en la guerra, a Hezbollah a entrar en la guerra, y eso significaría que Estados Unidos tiene la posibilidad de pedir el apoyo de la OTAN. Esta es una maniobra muy peligrosa, porque prácticamente puede sumir a la región en una guerra completa, ya no con el Estado sionista, que ya tiene capacidad para enfrentarlos a todos. No ha podido derrotar a la resistencia palestina, imagínate a todo el resto. Esa guerra sería con la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza. Ese es el mayor peligro, porque ni China ni Rusia se van a quedar de brazos cruzados, Dani. Claro. A ver, Faisal, te pregunto a ti mismo sobre esta interrogante y cómo ves todo pues esta incitación, esta provocación por parte de la entidad sionista, en especial ahora lo que hemos visto allí en Beirut, a este edificio que tenía una oficina de la resistencia palestina de Hamas. A ver. Bueno, lo que dice Nicola es cierto, no está muy bien planificado todos estos asesinatos. Recordemos Musavi en Siria, ahora el comandante del Hamas en Beirut, recordemos el atentado terrorista en el Kerman
en la República Islámica de Irán, justamente en el cuarto aniversario del General Mártir Qasem Soleimani, que es el referente del eje de la resistencia en Oriente Medio contra los planes criminales de Washington y Tel Aviv. Por lo tanto, sí, buscan realmente una escalada en toda la región, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el régimen sionista israelí se está cayendo, está colapsando totalmente, y como necesitan salvarlo sí o sí, necesitan entrar también en esta dinámica. Ahora hay que ver si realmente van a tener aguante o no, porque sabemos que desde el eje de la resistencia hay mucha inteligencia estratégica, geopolítica, han derrotado al terrorismo de Daesh y por lo tanto ahora surgen nuevos frentes, pero realmente considero que Estados Unidos no creo que dé este paso realmente, porque significaría también la desaparición total del régimen sionista israelí, que ya está colapsando con la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Recordemos que hay más de 20.000 heridos por parte de la actividad sionista, hay más, se estima 1.500 justamente mercenarios por parte del régimen de ocupación colonialista criminal israelí en la Franja de Gaza que han caído. Por lo tanto, es importante todo esto que está sucediendo y es momento a momento cómo se van moviendo las fichas, pero bueno, Washington intenta salvar a Tel Aviv seguramente de lo que es el colapso final. Ahora, Nicola, regreso contigo y fíjate, ¿cuál podría ser la determinación del Líbano en su respuesta de represalia, más específicamente, pues la resistencia de Hezbollah? ¿Cuán razonable es entrar de lleno en una extensión del conflicto más allá de los golpes que ya le están propinando en la frontera sur al régimen ocupacionista en los territorios ocupados? Mira, la confianza que tiene irracional que tiene el Estado sionista radica principalmente en que hay elementos al interior del Líbano que podrían aprovechar esta aventura militarista sionista para tratar de golpear desde el interior. No nos olvidemos que el sueño sionista norteamericano para el Líbano, y que trabajan diariamente en eso, es el intento de provocar una guerra civil como la que hubo en los años 60 y 70, para que los propios árabes le hagan, como es la costumbre, le hagan el trabajo sucio a Israel. Pero en este caso concreto, creo que el Líbano, dada la situación del Bloc 9, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, la explotación del gas en el Bloc 9 y las ambiciones sionistas de extender esa zona para apropiarse del gas libanés, esto podría dar pie a que el Líbano se una entero en contra de la entidad criminal, porque ellos saben perfectamente bien que si por ABC, cosa que no va a ocurrir, pero eventualmente ellos lo piensan, que pudieran derrotar a Hezbollah, Líbano quedaría sin absolutamente ninguna defensa para las ambiciones territoriales y las ambiciones de apropiación de los recursos naturales del Líbano. Aquí creo que lo que está haciendo Israel es levantar una piedra, dejarla caer sobre los pies y contribuir a una alianza en el frente interno del Líbano, Tani. Ya, fíjate que de hecho Sayed Hassan Nasrallah lo decía muy claramente: si el enemigo piensa en librar una guerra contra el Líbano, lucharemos sin restricciones, sin reglas, sin límites. Lo estoy citando en parte del discurso que dio hace escasas horas. Y justamente con ese interrogante voy contigo, Faisal, porque si retrocedemos, ¿no?, en los precedentes de la historia, después de esa lección que le propinó Hezbollah al régimen israelí en el año 2006, ¿no? ¿Cómo entender entonces el que Tel Aviv esté tentando nuevamente? Tiene en este sentido mucho razonamiento y mucha razón lo que ya Nicola expresaba en el apartado anterior sobre esa idea o ese plan de que Estados Unidos entre también de lleno, porque si a la ver vamos, podría o no el régimen israelí pues solo con Hezbollah. ¿Cómo lo ves? No, ya cayó derrotado, ¿no? En el 2006, recordemos la guerra de los 33 días, y recordemos que la resistencia libanesa estaba fuerte, pero ahora se encuentra totalmente muchísimo más fuerte, con total apoyo de todo el pueblo libanés y del eje de la resistencia. Por lo tanto, la entidad sionista no tiene chance alguna para enfrentar a la resistencia libanesa, caería totalmente derrotado y seguramente
sería ya el camino hacia la liberación de Palestina, porque abrir un frente justamente con el Líbano hoy en día por parte de la entidad sionista significaría su total derrota. Por lo tanto, lo que está buscando, vemos que la agresión que ha hecho, dice que bueno, agrede, asesina al líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, pero dice que no es una agresión con el Líbano, sino intenta ir para atrás, para adelante, de atrás para adelante. Yo lo que pienso personalmente es que está desesperado porque no sabe cómo va a terminar esto, está terminando mal, sabe que está terminando mal para el régimen sionista israelí, por lo tanto no saben cómo salir de esto, por lo tanto empiezan a aplicar toda esta serie de crímenes, intentan abrir frentes, intentan que Estados Unidos participe. Recordemos de que la entidad sionista es una entidad, una potencia nuclear agresiva, y donde más de una vez han dicho de que si ellos realmente van a caer derrotados en Oriente Medio, se van a llevar a todo Occidente con ellos. Eso lo han dicho muchos funcionarios, muchos justamente miembros de la entidad sionista. Por lo tanto, hay que ver cómo se desarrolla esto. Yo lo que pienso realmente de que el régimen sionista israelí intenta ganar tiempo porque no sabe cómo salir de su derrota ya que está en un punto final, ¿no? Ganar tiempo, muy importante. Nicola, quizás voy a insistir un poco sobre el punto que ya veníamos conversando, pero si tuviéramos que medirlo, ¿no? ¿A qué nivel en la escala o qué tan peligroso está en este momento? Si unimos todos estos eventos en la región, vamos a poner sobre la misma mesa no solo el ataque en Beirut, también el ataque en Damasco, Siria, y ese doble atentado terrorista al sur de Irán, aun cuando se lo atribuyó tardíamente el Daesh, que también sobre eso habría muchas prerrogativas, ¿no? Más el genocidio que sigue aconteciendo en Gaza. ¿Cómo medir en una ecuación todo esto junto y en lo que podemos ver, o lo que podríamos ver, mejor dicho, para las próximas semanas acá en la región, en la zona? Dani, si nosotros observamos el prontuario de Estados Unidos y de Israel, sobre todo el prontuario a nivel internacional, tú vas a ver que en el último tiempo hay amenazas, hay maniobras militares frente a las costas de Taiwán provocando a China, hay maniobras frente a Corea provocando a Corea, hay maniobras en el mar de China provocando a China, hay atentados que hace la inteligencia ucraniana, que sin el apoyo norteamericano no podría hacer estos atentados al interior de Rusia. O sea, si te das cuenta, estos son los zarpazos de una fiera herida que está perdiendo Asia Occidental, que perdió Asia Central, que quiere parar a como sea el BRICS, que quiere derrotar o dejar nula a la Organización de Cooperación de Shanghái, a la Organización Euroasiática, y no lo puede hacer si no tiene el control de Asia Occidental, principalmente el dominio de Irán, puesto que de Irak y de Siria todos los días recibe golpes de la resistencia que no quiere la ocupación militar norteamericana ni en Irak ni en Siria. ¿Qué es lo único que le queda a Irán, a Estados Unidos y a la entidad criminal infanticida? Es provocar una guerra en el cual ingrese la OTAN. De otra manera, ni Estados Unidos ni la entidad infanticida están preparados para derrotar al frente de la resistencia. Esto, Dani, está enmarcado dentro de una geopolítica y geoestrategia global, donde Estados Unidos está muy complejo en su dominio, donde el Estado sionista, que ya han salido de Palestina ocupada 800.000 judíos sionistas que venían colonos, que venían de diferentes partes del mundo. Entonces ellos temen y quieren parar esto, pero quieren pararlo no derrotados, sino que llevando a todo Asia Occidental a un conflicto para poder transar con el Frente de la Resistencia, ganar varios años de tranquilidad para poder rearmarse y volver a recrear el poder y llevar adelante el exterminio a la causa palestina. Y obviamente la protección de los intereses norteamericanos en esa zona. Es muy peligroso, no tiene una visión clara, hay
centenares de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano que le dicen a Biden que controle al lobby sionista y que no siga incrementando la situación de riesgo en Asia Occidental, porque el mayor perdedor va a ser Estados Unidos. Pero para finalizar, Dani, Estados Unidos ha hecho una enorme cantidad de acciones que perjudican a su propio pueblo con tal de ayudar al lobby sionista o dejar tranquilo al lobby sionista que favorece al Estado infanticida. Y de hecho, Nicola, a propósito, y antes de darle el pase a Abu Faisal, a propósito de esto que nos mencionas y de esos accionarios de Estados Unidos, no podemos tampoco dejar de sumar en este cóctel esa llamada coalición que pretende hacer en el Mar Rojo ante las represalias de Yemen, y a la cual, por cierto, sus propios aliados europeos, algunos le han dicho que no están de acuerdo y no se van a sumar, ¿cierto? Así es. Porque afortunadamente, Dani, los europeos han descubierto que primero Estados Unidos los utilizó en la aventura de Ucrania contra la Rusia, y por otro lado, que los intereses de los europeos en este caso concreto no están con los norteamericanos, porque ellos, los europeos, que creyeron la promesa norteamericana de que ellos se encargarían del abastecimiento de petróleo y gas una vez bloqueado Rusia. Resulta que el petróleo y el gas sí los abastecieron, pero a 6 veces su valor, Dani. Y los pueblos europeos salen a las calles porque le aumenta el costo de la vida, porque no les alcanzan los sueldos, peligran los gobiernos que ha colocado las transnacionales de la OTAN en esos gobiernos. Sí. O sea, hay un peligro geopolítico muy grande para los europeos y tienen que divorciarse, en este caso de Estados Unidos, y es lo que ha hecho, bueno, en un principio que se retira la coalición España, por dar un ejemplo. Australia, así es. A ver, Abu Faisal, ya estamos en la recta final del programa y bueno, preguntarte sin lugar a dudas, es mucho más probable, ¿no?, si todavía quedaba alguna expectativa por una negociación o un acuerdo que conllevara a un alto el fuego, es mucho más probable ahora que con el asesinato de Al-Aruri se retrase o se descarrile, ¿no?, esas futuras negociaciones para el alto el fuego que en Qatar y Egipto se estaban intentando llevar a cabo. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es el objetivo también del régimen sionista israelí, ¿no? Como te decía, ganar tiempo. Llevamos más de 65.000 toneladas de explosivos arrojados sobre la franja de Gaza, con más de 30.000 mártires palestinos, más de 12.000 niños asesinados y niñas, más de 6.000 mujeres palestinas asesinadas. Y recordemos que es el desplazamiento más grande después de la Nakba en la historia, ¿no?, de estos 75 años de ocupación del régimen sionista israelí, donde más de 1.900.000 palestinos están bajo las bombas en forma continua y donde le dicen que se desplacen hacia el sur justamente para una trampa mortal para bombardearlos más. Recordemos que llevamos más de 3.000 desaparecidos en la franja de Gaza, secuestrados por el régimen sionista israelí, de los cuales 200 son niñas y mujeres. Llevamos más de 7.000 desaparecidos bajo los escombros, las bombas que no dejan tampoco rescatar los francotiradores del régimen sionista de ocupación criminal, y también un montón de mártires, hermanos y hermanas palestinas que están sobre las carreteras que tampoco dejan. Esto es lo que el régimen sionista israelí quiere, el exterminio del pueblo palestino. Acelera su tiempo, acelera el crimen, el genocidio ante los ojos del mundo, rompe toda negociación porque no ha tenido ninguna victoria militar. Ha caído fracasado en la franja de Gaza. Recordemos que sus militares están colapsados totalmente, están en crisis, están en terapia, no quieren volver al frente, utilizan mercenarios que caen también. Por lo tanto, hay que señalar de que el régimen sionista israelí está colapsando y que seguramente en este año vamos a ver un colapso más definitivo. Lo que no hay que permitir justamente que llegue una escalada a toda la región de Oriente Medio para defender sus intereses criminales, donde el régimen sionista israelí está llevando a Estados Unidos, al imperialismo norteamericano también a su final, ¿no? Está también colapsando Estados Unidos, y eso es lo que advierten muchos en Estados Unidos al gobierno de Biden, como decía Nicola, que dicen, ojo que la entidad sionista nos va a llevar
justamente a la derrota también a nivel global. Entonces es muy interesante señalar todo esto, ¿no? Y además es un año electoral en Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue el panorama. Lo que sí bien es cierto es que a la luz de los hechos sería muy iluso pensar que con el martirio de las altas dirigencias de la resistencia van a lograr frenarla, bien sea la resistencia palestina o al propio eje en la región. Gracias por el análisis, como siempre, Abu Faisal, Nicola. Gracias por acompañarnos hoy y será hasta una próxima oportunidad que en Detrás de la Razón. Gracias, Dani. Que estén muy bien, ambos. Hasta la próxima. Así el panorama, mientras recordemos, ya van 91 días de bombardeos por tierra, mar y aire contra Gaza y unos 20.600 palestinos asesinados. El eje de la resistencia sigue activo no solo en Gaza, en Palestina, sino en el Líbano, en Siria, en Irán, en Yemen y pues alerta para defender a la región. Buena jornada, buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes acá en Detrás de la Razón.